La mañana comenzó con una decisión desesperada: esconder a su propia hija en el trabajo para no ser despedida. Pero al subir con la niña al piso ejecutivo, la empleada jamás imaginó que volvería a encontrarse con el hombre que lo cambiaría todo. Bastó una canción infantil para abrir un pasado enterrado y revelar una conexión imposible de ignorar. Lo que debería haber sido solo otro día de lucha se transformó en el reencuentro entre dolor, perdón y destino. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuando, la lluvia golpeaba con fuerza las ventanas del pequeño piso en las afueras de Madrid, en aquel martes que parecía cargar un peso diferente en el aire. Carmen se despertó antes de que sonara el despertador, como siempre que la ansiedad no la dejaba descansar bien. Eran las 5:30 de la mañana, y el cuerpo ya le dolía como si hubiera cargado el mundo a sus espaldas toda la noche. En realidad, era exactamente eso lo que hacía todos los días. Cargaba con el peso de 3 empleos, de facturas que nunca cuadraban a fin de mes, de una hija pequeña que dependía solo de ella, y de una antigua culpa que parecía haber echado raíces tan profundas en su pecho que ya no sabía vivir sin aquella opresión constante. Se levantó de la cama con cuidado para no despertar a Laura, que dormía a su lado abrazada a una muñeca de trapo descolorida. La niña solo tenía 5 años, pero llevaba en sus ojos castaños una sensibilidad que a veces asustaba a Carmen. Laura no era como los otros niños del vecindario, que corrían libremente por la calle, jugaban con cualquiera, reían a carcajadas y sin miedo. Su hija era diferente. Tenía pavor a los extraños, lloraba en lugares nuevos, se aferraba a las piernas de su madre con una fuerza desproporcionada para el tamaño de su cuerpecito delgado. Y Carmen entendía ese miedo, porque ella misma vivía con miedo todo el tiempo. Miedo a perder el trabajo, miedo a no poder pagar el alquiler, miedo a que su hija creciera sin tener qué comer, miedo a fracasar de nuevo como había fracasado aquella noche en el hospital, años atrás, cuando todo se derrumbó. Intentaba no pensar en eso mientras preparaba el desayuno en la minúscula cocina. Pan con margarina, leche tibia, a veces una fruta cuando sobraba algo de dinero al final del mercado. Carmen tenía 32 años, pero cuando se miraba en el espejo, veía a una mujer mucho mayor, con ojeras profundas, el pelo castaño siempre recogido en un moño simple, las manos ásperas de tanto frotar, limpiar, cargar. Ella había sido otra persona una vez. Había llevado bata blanca, un carné de enfermera pediátrica, había entrado en hospitales con la certeza de que estaba marcando una diferencia en el mundo. Hasta la noche en que todo cambió. No. Sacudió la cabeza, apartando los recuerdos. No era momento de volver a aquel lugar oscuro de la memoria. Tenía que concentrarse en el día de hoy, en las tareas que debía cumplir, en los lugares donde tenía que estar. Primero, el turno de 6 a 10 de la mañana, limpiando el edificio de oficinas en el centro. Después, si conseguía salir a tiempo, iría directa a casa de doña Elena, una señora que vivía en el barrio de Salamanca y que le pagaba por una limpieza a fondo 2 veces por semana. Por la noche, todavía tenía que pasar por el supermercado del señor Joaquín para ayudar a organizar el almacén, un extra que rendía poco, pero que marcaba la diferencia al sumarse al resto. Laura se despertó llorando, como casi siempre. Carmen dejó la taza de café y corrió a la habitación, cogiendo a la niña en brazos antes incluso de que abriera los ojos por completo. «Está todo bien, mi amor. Mamá está aquí. Solo ha sido una pesadilla. Ya pasó». Laura se agarró al cuello de su madre, sollozando en voz baja, con el cuerpecito temblando. Carmen la meció despacio, haciendo el movimiento que siempre hacía, ese vaivén suave que calmaba a su hija desde que era un bebé. Y entonces, casi sin darse cuenta, empezó a tararear. Era una nana que ella misma había creado años atrás, adaptando una conocida canción infantil. Cambió la letra, la hizo más suave, añadió versos sobre un ángel que protegía durante la noche, que espantaba los miedos, que montaba guardia hasta que saliera el sol. Había creado esa canción para una paciente específica,
una niñita que tenía pesadillas terribles en el hospital y que solo conseguía dormir cuando Carmen cantaba. Ya no pensaba en aquella niña, o mejor dicho, intentaba no pensar. Pero la canción se quedó, pasó a Laura de forma natural, y ahora era parte de su rutina. En pocos minutos, la niña se calmó, respirando hondo, con los ojos todavía húmedos pero ya sin llorar. Mamá se va a trabajar hoy y doña Rosa se va a quedar contigo, ¿vale? ¿Vas a ser buena? Laura asintió con la cabeza, pero Carmen vio la tristeza en el pequeño rostro de su hija. La niña odiaba quedarse con la vecina. Doña Rosa era una señora gorda y ruidosa que vivía en el piso de al lado y que aceptaba cuidar de Laura por una cantidad que Carmen podía pagar. No era mala con la niña, pero tampoco tenía paciencia. Dejaba a Laura viendo la televisión todo el día, le daba comida precocinada, no jugaba, no hablaba mucho, pero era lo que Carmen podía permitirse, y necesitaba creer que era mejor que dejar a su hija sola. El teléfono sonó a las 6:15, justo cuando Carmen estaba preparando la mochila con las cosas de Laura para llevarla a casa de la vecina. Era doña Rosa. El corazón de Carmen se disparó antes incluso de contestar, porque ya sabía que las buenas noticias no llegaban en llamadas tan tempranas. Carmen, hija, lo siento muchísimo, pero hoy no voy a poder quedarme con Laura. Mi nieto se cayó de la bicicleta anoche y mi hija me ha llamado ahora pidiéndome que vaya a ayudarla. Se ha roto el brazo, pobrecito. Tengo que ir a Getafe ahora mismo. El mundo se derrumbó en un segundo. Carmen sujetó el teléfono con tanta fuerza que sus dedos se quedaron blancos. Intentó pensar rápido, buscando alternativas que no existían. No tenía a nadie más. Ninguna amiga cercana, ningún pariente en la ciudad, ningún vecino en quien confiara, aparte de doña Rosa. Y el trabajo. No podía perder el trabajo de ninguna manera. Ya había recibido 2 advertencias por retrasos y la supervisora le había dejado claro la última vez que no habría una tercera oportunidad. Doña Rosa, ¿está segura de que no puede dejar a alguien con él y venir aquí solo unas horas? Le pago más, le juro que le pago. No hay manera, hija, ya estoy saliendo. Discúlpame de verdad. La llamada terminó, y Carmen se quedó parada en medio del salón, sintiendo cómo le temblaban las piernas. Laura la observaba desde el sofá, abrazada a su muñeca, sin entender lo que pasaba, pero sintiendo la desesperación de su madre, como siempre lo sienten los niños. El reloj de la pared marcaba las 6:20. En 40 minutos tenía que estar fichando en la empresa de limpieza o sería despedida. No tenía tiempo para buscar a otra persona, no tenía dinero para pagar a una niñera de última hora, no tenía elección. La decisión llegó rápido, impulsada por la desesperación. Iba a llevarse a Laura al trabajo, escondería a la niña en algún sitio, terminaría el turno rápido y luego la llevaría de vuelta a casa. Era arriesgado completamente en contra de las reglas, podría costarle el empleo si alguien la descubría. Pero, ¿cuál era la alternativa? ¿Dejar a una niña de 5 años sola en casa? Jamás. ¿Faltar al trabajo y ser despedida? Imposible. Así que iba a arriesgarse. Laura, mi amor, hoy vas a dar un paseo diferente con mamá. Vas a conocer dónde trabaja mamá, pero tienes que estar muy calladita, ¿entendido? No puedes hacer ruido, no puedes moverte del sitio donde mamá te deje. ¿Lo prometes? La niña, que normalmente habría entrado en pánico con la idea de ir a un lugar desconocido, vio algo en el rostro de su madre que la hizo simplemente asentir con la cabeza. Carmen vistió a su hija a toda prisa, le puso la chaqueta porque hacía frío, cogió la mochila con algunos juguetes, galletas y una botellita de agua, y salió corriendo bajo la lluvia que ahora caía más débil. El autobús estaba abarrotado, como siempre a esa hora. Carmen sostuvo a Laura en su regazo durante todo el trayecto, sintiendo a la niña temblar de vez en cuando, asustada por la cantidad de gente, por los rostros desconocidos, por el ruido. Le tarareó la nana en voz baja al oído, intentando mantener la calma, rezando para que todo saliera bien. Llegaron al edificio de oficinas a las 7 en punto. La torre de cristal espejado se erguía imponente en el centro financiero de la ciudad, reflejando el cielo gris de la mañana.
Carmen siempre se sentía pequeñita cuando entraba en aquel lugar. El vestíbulo era inmenso, con suelo de mármol brillante, obras de arte moderno en las paredes, una recepción enorme donde guardias y recepcionistas impecables controlaban quién entraba y salía. Entró por la puerta de servicio de la parte trasera, como siempre, y encontró a las otras empleadas de la limpieza, ya cambiándose en el vestuario. Fue entonces cuando la supervisora, Sonia, una mujer delgada de mirada dura, entró en el vestuario y vio a Laura agarrada a la pierna de Carmen. «¿Qué es esto, Carmen? ¿Has traído a una niña al trabajo?» Las otras mujeres dejaron lo que estaban haciendo y miraron. Carmen sintió que la cara le ardía de vergüenza. «Sonia, discúlpame. Ha surgido una emergencia. La persona que cuida de mi hija ha tenido un problema familiar y no ha podido venir. No tenía con quién dejarla y no podía faltar. Se quedará quietecita, lo prometo. La dejo en el almacén del sótano, nadie la verá». Sonia se cruzó de brazos, claramente irritada. Miró a Laura, que había empezado a llorar en voz baja, y suspiró. «Esto va completamente en contra de las reglas, lo sabes, pero no puedo mandarte a casa ahora porque tenemos a 2 empleadas de baja y necesitamos limpiar las plantas ejecutivas antes de las 8. Se queda, pero con una condición. No sube a las plantas de arriba. Se queda aquí abajo en el almacén o en el comedor de servicio. Si algún ejecutivo la ve, si alguien se queja, estás despedida en el acto. ¿Entendido?» Carmen se lo agradeció con la voz entrecortada y llevó a Laura al almacén del sótano. Era un espacio reducido, lleno de estanterías con productos de limpieza, papel higiénico, toallas. Había una silla vieja en un rincón y una bombilla débil en el techo. No era un lugar apropiado para una niña, pero tendría que servir. «Mi amor, te vas a quedar aquí jugando con la muñeca mientras mamá trabaja. Mamá volverá de vez en cuando para ver si estás bien, ¿vale? No te muevas de aquí, no toques nada. Si viene alguien, te quedas muy quietecita». Laura tenía los ojos desorbitados de miedo, pero asintió. Carmen le dio un beso en la frente, sintiendo que se le partía el corazón, y salió corriendo para empezar a trabajar. Las primeras horas fueron una locura de prisas. Carmen limpió baños, vació papeleras, pasó la mopa por los pasillos, siempre con un ojo en el reloj, siempre volviendo al almacén cada 15 minutos para comprobar si Laura estaba bien. La niña estaba sentada en el mismo sitio jugando con la muñeca, pero Carmen veía en los ojos de su hija que estaba conteniendo el llanto, intentando ser fuerte. A las 9:40, cuando Carmen estaba casi terminando y pensando que conseguiría salir de allí sin problemas, Sonia apareció con un walkie-talkie en la mano y una expresión apurada. «Carmen, necesito que subas ahora a la planta 23. Han derramado café en la sala de reuniones principal y hay una reunión importante que empieza en 20 minutos. Las demás están ocupadas. Solo puedes ir tú. La planta 23. La planta ejecutiva, donde estaban los despachos de dirección, donde rara vez llamaban al personal de limpieza, porque había un equipo especial para esos espacios. Carmen sintió que el pánico la invadía. «Pero Sonia y Laura». «Ve rápido. Déjala donde está y corre. 15 minutos, no más». No tenía elección. Carmen bajó al almacén, miró a Laura y tomó una decisión que iba en contra de todas las órdenes que había recibido. No iba a dejar a su hija sola en un sótano desconocido. Cogió a la niña de la mano y susurró: «Vienes conmigo, pero tienes que estar muy quietecita, sin hacer ni un ruidito. ¿Lo prometes?» Laura lo prometió, pero Carmen vio el miedo crecer en los ojos de su hija. La planta 23 era otro mundo. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, Carmen y Laura entraron en un espacio que parecía sacado de una revista de decoración. Moqueta suave y gris, paredes con paneles de madera clara, obras de arte abstracto en marcos dorados, un silencio absoluto roto solo por el sonido lejano de una impresora. El aire acondicionado dejaba el ambiente helado. Carmen sujetó la mano de Laura y caminó rápido hasta la sala de reuniones, donde una mancha oscura de café se extendía por la moqueta clara.
colocó a Laura en una silla apartada, cerca de la pared, y le entregó la muñeca. «Quédate aquí sin hacer ruido, mamá vuelve ahora». Carmen se arrodilló en el suelo con el paño y el producto de limpieza, trabajando rápido, intentando ser invisible como siempre intentaba ser en esos lugares. Estaba tan concentrada que no oyó abrirse la puerta. Solo se dio cuenta de que ya no estaba sola cuando una voz masculina, grave e impaciente, resonó en la sala. «¿Cuánto tiempo más va a tardar esta limpieza? La reunión empieza en 10 minutos». Carmen levantó la cabeza y vio a un hombre de pie en la puerta. Debía de tener unos 40 y pocos años, alto, de hombros anchos, vestido con un traje oscuro impecable. Su rostro era atractivo, pero tenía una expresión dura, casi irritada, como si estuviera constantemente molesto con todo. Sus ojos eran grises, fríos. Ese era Rodrigo Almeida, el director general de la empresa, un nombre que Carmen solo conocía porque lo veía en placas y porque las otras empleadas hablaban de él siempre con una mezcla de respeto y miedo. Decían que era inteligente, brillante en los negocios, pero también distante, frío, incapaz de sonreír. Carmen volvió a frotar la moqueta, intentando desaparecer. «Disculpe, señor, solo 2 minutos más». Fue entonces cuando empezó el llanto. Laura, que se había quedado quieta hasta ese momento, vio al hombre desconocido, sintió el ambiente extraño, el frío, el miedo, y no pudo aguantar más. El llanto empezó bajo, pero fue creciendo rápido, convirtiéndose en sollozos, en desesperación. La niña soltó la muñeca y extendió los brazos hacia su madre, llamándola, suplicando. «Mamá, mamá, sácame de aquí, quiero irme, por favor». Carmen lo dejó todo y corrió hacia su hija, cogiendo a Laura en brazos, intentando calmarla, pero la niña estaba en pánico total ahora. Sí, debatía, lloraba a gritos, chillaba. Era una escena caótica, desesperante, y Carmen sabía que estaba todo perdido. Iba a ser despedida en el acto. No había escapatoria. Rodrigo se quedó parado en la puerta, observando la escena con una expresión que Carmen no pudo descifrar. Irritación, sin duda, pero había algo más allí, algo que parecía casi un dolor. «Disculpe, señor, me voy ahora mismo, discúlpeme». Estaba casi en la puerta cuando la voz de él la detuvo. «Espera». Carmen se giró, abrazada a su hija que todavía lloraba. «Deja que intente calmarla». La frase fue tan inesperada que Carmen creyó haber oído mal. «¿Qué? Déjame intentarlo. A veces funciona cuando es otra persona». Carmen miró a aquel hombre de traje caro, con expresión dura, y pensó que era la idea más absurda del mundo. Laura no soportaba a los extraños. Empeoraría todo. «Señor, con todo el respeto, mi hija no va con extraños. Les tiene pavor. La pondrá aún más nerviosa». Rodrigo dio un paso adelante, y Carmen vio algo en sus ojos que la hizo dudar. No era irritación. Era casi una súplica silenciosa. «Déjame intentarlo solo 1 minuto». No tenía ningún sentido, pero Carmen estaba tan desesperada, tan cansada que acabó cediendo. Le tendió a Laura, esperando que la niña empezara a gritar aún más fuerte. Pero lo que ocurrió a continuación no tuvo ningún sentido. En el momento en que Laura pasó a los brazos de Rodrigo, el llanto cesó. La niña se quedó quieta, mirando su rostro con ojos enormes y curiosos. Levantó su manita y tocó la cara del hombre, despacio, como si estuviera descubriendo algo nuevo. Y entonces, sin previo aviso, empezó a cantar. Era la nana que Carmen había creado años atrás para una paciente en el hospital. Laura cantaba, en voz baja, con su vocecita suave, palabra por palabra, nota por nota. Rodrigo se quedó completamente inmóvil. Su rostro palideció de una forma alarmante. Sus ojos se abrieron de par en par, contuvo la respiración, y entonces, con un movimiento brusco, el móvil que sostenía en la otra mano se le cayó al suelo con un ruido seco. Carmen dio un paso adelante, asustada. «Señor, ¿se encuentra bien?» Rodrigo no respondió. Siguió mirando a Laura como si estuviera viendo un fantasma. La niña había dejado de cantar y ahora lo observaba en silencio, todavía en sus brazos. Cuando sí, finalmente habló,
Su voz salió ronca, quebrada. ¿Dónde aprendió esa canción? Carmen no entendió la pregunta. ¿Cómo dice? Esa nana, esa versión, ¿dónde la aprendió? Se la enseñé yo. Yo creé esa versión hace años, cuando trabajaba como enfermera. ¿Por qué? Rodrigo la miró, y Carmen vio lágrimas formándose en sus ojos. Lágrimas que intentaba contener, pero que estaban allí, reales, imposibles de ocultar. Cuando trabajabas como enfermera. ¿Dónde? En el Hospital Santa Cecilia, en el ala de pediatría. Pero me fui de allí hace años, ya no trabajo en eso. El silencio que siguió fue pesado, cargado de algo que Carmen no podía nombrar. Rodrigo sacudió la cabeza lentamente, como si intentara procesar una información imposible. Mi hija cantaba esa canción, exactamente esa versión, con esas palabras, esa melodía. La aprendió en el hospital, en sus últimos días, de una enfermera que le cantaba para que se durmiera. Carmen sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El Hospital Santa Cecilia, el ala de pediatría. Una niñita que tenía pesadillas, una familia rica que venía a visitarla siempre, un padre que se quedaba fuera de la habitación porque no soportaba ver a su hija así, y una madre que lo anotaba todo, que le pedía a Carmen que repitiera la nana, que decía que era lo único que calmaba a la niña. No podía ser este hombre. Rodrigo continuó hablando, con la voz cada vez más baja. Nunca supe el nombre de la enfermera. Mi esposa lo anotó en un cuaderno. Incluso le hizo una foto de espaldas, pero nunca le vi la cara. Después de que mi hija se fuera, no pude volver a ese hospital. Guardé todo en una caja y nunca más la abrí. Carmen temblaba ahora. Recordaba a aquella familia. Recordaba a la niñita de pelo rubio, ojos azules, que tenía una enfermedad rara y que luchó tanto. Recordaba haber creado esa nana especialmente para ella, haber pasado noches junto a su cama, cantando, meciéndola, prometiéndole que todo saldría bien. Y recordaba la noche en que todo empeoró, en que llamó a los médicos pero ya era tarde, en que la familia entró corriendo y ella tuvo que salir de la habitación y oír los gritos de desesperación al otro lado de la puerta. Fue por culpa de esa niña que Carmen abandonó la enfermería. No pudo volver a entrar en un hospital después de aquello. La culpa, la sensación de haber fallado, de no haber hecho lo suficiente, de haberle prometido a una niña que todo saldría bien cuando no fue así, todo eso la destruyó por dentro. Huyó. Cogió su título y lo guardó en un cajón. Se convirtió en otra persona e intentó olvidar, pero el pasado acababa de llamar a su puerta, en la forma de un hombre de traje caro sosteniendo a su hija y con lágrimas en los ojos. Rodrigo devolvió a Laura al suelo con cuidado, como si fuera de cristal. Respiró hondo, se pasó la mano por la cara y cuando volvió a mirar a Carmen, la máscara de frialdad se había desmoronado por completo. Mañana, vuelve aquí, trae a tu hija otra vez, a las 9 de la mañana, en esta sala. Tenemos que hablar. No era una petición, era una orden, pero dicha de una forma tan rota que no sonó como una orden. Carmen asintió con la cabeza, incapaz de encontrar las palabras. Rodrigo salió de la sala sin mirar atrás. Carmen se quedó allí parada, sujetando la mano de Laura, intentando entender lo que acababa de pasar. Intentando entender cómo, de todas las empresas de Madrid, de todos los edificios, de todas las plantas, había ido a parar exactamente allí, en el camino del hombre a cuya hija había cuidado años atrás, el hombre que lo había perdido todo y que ahora miraba a su hija como si hubiera visto un fantasma del pasado. Aquella noche Carmen no pudo dormir. Se quedó tumbada mirando al techo, abrazada a Laura que dormía a su lado, y se preguntó qué traería el mañana. Tenía miedo de ser despedida. Tenía miedo de tener que revivir aquel pasado que tanto había luchado por olvidar. Tenía miedo de descubrir que aquel encuentro no era una coincidencia, sino algo más grande, algo que no estaba preparada para afrontar. Y en algún lugar de la ciudad, en una mansión enorme y vacía, Rodrigo Almeida estaba sentado en su oscuro despacho, con una vieja caja abierta sobre la mesa. Dentro,
fotos de una niñita sonriente, dibujos infantiles, un cuadernito con anotaciones de su esposa y una foto desenfocada de una enfermera de espaldas sosteniendo a una niña en brazos. En el reverso, escrito a mano, la enfermera que canta, nuestro ángel. Sostuvo aquella foto con manos temblorosas y, por primera vez en años, permitió que las lágrimas cayeran libremente, porque el ángel que creía haber perdido para siempre acababa de reaparecer en su vida, vistiendo un uniforme de limpieza y llevando en brazos a una niña que cantaba la misma nana que cantaba su hija. Y no tenía ni idea de qué hacer con eso. Carmen llegó al edificio a la mañana siguiente con Laura de la mano y un torbellino de emociones en el pecho. Había pasado toda la noche pensando en rendirse, en simplemente no aparecer, en fingir que nada de aquello había sucedido, pero sabía que no podía. Necesitaba el trabajo, necesitaba entender qué quería aquel hombre, necesitaba, de alguna manera, enfrentarse al pasado que tanto intentó enterrar. Doña Rosa había vuelto y había aceptado quedarse con Laura de nuevo, pero Carmen siguió las órdenes que había recibido y trajo a su hija consigo. Esta vez no entraron por la puerta de servicio. Un guardia de seguridad las esperaba en el vestíbulo principal y las acompañó hasta el ascensor. Carmen se sintió completamente fuera de lugar allí, con su ropa sencilla, la vieja mochila de su hija al hombro, mientras ejecutivos de traje pasaban apresurados, cargando maletines de cuero y hablando por teléfono. Laura se aferraba a la pierna de su madre, asustada por todo aquel movimiento, pero al menos no lloraba. La planta 23 estaba en silencio cuando llegaron. El guardia las llevó hasta una sala diferente a la de ayer, más grande, con una enorme mesa de madera oscura, sillas de cuero, una ventana inmensa que mostraba la ciudad a sus pies. Y allí, de pie junto a la ventana, estaba Rodrigo Almeida. Se giró cuando entraron. Hoy no llevaba traje. Vestía un pantalón de vestir oscuro y una camisa blanca con las mangas remangadas sin corbata. Su rostro seguía cansado, pero la expresión ya no era tan dura como ayer. Había algo diferente allí, una vulnerabilidad que Carmen no esperaba ver en un hombre de su nivel. «Buenos días. Gracias por venir». Su voz era más suave que la de ayer. Carmen asintió con la cabeza sin saber qué decir. Laura se escondió detrás de la pierna de su madre, espiando al hombre con curiosidad. Rodrigo señaló las sillas. «Sentaos, por favor. ¿Queréis algo? ¿Agua, zumo, café?» Carmen negó con la cabeza y se sentó en el borde de la silla con Laura en su regazo. Esperó con el corazón latiendo rápido, sin saber qué vendría ahora. ¿Sería un despido educado? ¿Una advertencia formal? ¿Una amenaza? Pero lo que vino fue completamente inesperado. Rodrigo volvió a sentarse detrás de la mesa, respiró hondo y empezó a hablar. Y lo que contó fue una historia de dolor tan profundo que Carmen sintió lágrimas en los ojos antes incluso de darse cuenta de que estaba llorando. Habló de su hija, Sofía, una niña de pelo rubio y ojos azules que era la luz de su vida y la de su esposa Elena. Habló de la enfermedad que apareció de la nada, cuando Sofía solo tenía 6 años, una enfermedad rara que los médicos apenas sabían tratar. Habló de los meses en el Hospital Santa Cecilia, de las noches en vela, de ver a su hija consumirse día tras día, mientras él se sentía completamente impotente. Habló de Elena, su esposa, que fue fuerte hasta el final, que nunca perdió la esperanza, que lo anotaba todo en un cuadernito para intentar encontrar patrones, para ayudar a los médicos, para hacer cualquier cosa que pudiera salvar a su hija. Y habló de la enfermera que apareció en una de las noches más difíciles, cuando Sofía no podía dormir por las pesadillas, y que creó una nana especial solo para ella. Mi esposa me hablaba de ti todas las noches. Decía que había una enfermera joven, de pelo castaño, que tenía una voz suave y que conseguía que Sofía se durmiera cuando nadie más podía. Te llamaba Ángel. Te hizo una foto, de espaldas, sosteniendo a Sofía. Escribió en el reverso: la enfermera que canta, nuestro ángel. Carmen se secó las lágrimas que caían por su rostro. Recordaba a Elena,
una mujer guapa, rubia, siempre impecable incluso en las peores noches, siempre con una sonrisa frágil en los labios. Recordaba cómo le daba las gracias, cómo le sujetaba la mano y le decía que estaba marcando la diferencia. Rodrigo continuó, con la voz cada vez más ronca. Sofía falleció un martes de madrugada. Yo no estaba allí. Había salido para resolver algo en la oficina pensando que tenía tiempo, que aguantaría un poco más. Elena estaba con ella. Cuando volví, ya era tarde. Me llamaron, corrí, pero cuando llegué, mi hija ya se había ido. Y 3 meses después Elena también se fue. No aguantó el dolor. Tuvo un aneurisma cerebral, dijeron los médicos, pero yo sé que fue un corazón roto lo que la mató. Se detuvo, se pasó la mano por los ojos, intentando recomponerse. Laura se había quedado quieta en el regazo de Carmen, como si sintiera la gravedad del momento. Después de eso lo guardé todo en una caja. Fotos, dibujos, el cuadernito de notas de Elena, todo. Cerré esa caja y juré que nunca más la abriría. Cerré también mi corazón. Volví al trabajo y me enterré en él. Dejé de sentir nada. Me convertí en una máquina. Todo el mundo aquí, en la empresa, me considera frío, difícil, incapaz de sonreír. Y tienen razón, porque elegí no sentir nada más. Era la única forma de sobrevivir. Miró a Carmen, y había tanto sufrimiento en esa mirada que ella tuvo que desviar los ojos. Hasta ayer, cuando una niña que nunca había visto cantó la nana que cantaba mi hija, palabra por palabra, nota por nota, y ya no pude fingir que todo estaba bien. Corrí a casa anoche y abrí esa caja. Vi las fotos, leí las notas, y te encontré. O mejor dicho, encontré la foto de tu espalda, la única prueba de que exististe en la vida de mi familia. Y me di cuenta de que la enfermera que salvó los últimos días de mi hija estaba aquí, en este edificio, limpiando suelos, y yo ni siquiera lo sabía. Carmen no sabía qué decir. Las palabras no le salían. Laura se movió en su regazo incómoda, y Carmen la acomodó mejor, agradecida de tener algo que hacer con sus manos temblorosas. Señor Rodrigo, siento mucho lo que pasó con Sofía y con su esposa. Lo siento de verdad, pero no sé por qué me ha llamado aquí hoy. Sí, es para decirme que fallé, que no hice lo suficiente, eso ya lo sé. Vivo con esa culpa todos los días, por eso dejé la enfermería, porque no pude soportarlo más. Rodrigo se levantó de la silla y rodeó la mesa, sentándose en la silla al lado de la de Carmen, más cerca, menos formal. No fallaste. Fuiste lo único bueno que le pasó a mi hija en aquellos días terribles. Mi esposa me contaba que Sofía te esperaba todas las noches, que te sentabas en el borde de la cama y cantabas hasta que se dormía, que hablabas con ella de cosas bonitas, de sueños, de esperanza. Le diste dignidad a los últimos días de mi hija, y nunca tuve la oportunidad de agradecértelo. Las lágrimas de Carmen caían libremente ahora. Había cargado con la culpa durante tanto tiempo, la sensación de haber fallado, de no haber hecho lo suficiente. Y oír esas palabras era como quitarse un peso enorme de encima. Rodrigo respiró hondo antes de continuar. Te he llamado aquí hoy porque quiero hacerte una propuesta, y quiero que escuches todo antes de responder, por favor. Carmen asintió, incapaz de hablar. Sé que trabajas como auxiliar de limpieza aquí. Sé que tienes 3 empleos, que crías a tu hija sola, que la vida no es fácil para ti, y quiero ofrecerte un puesto diferente. Quiero contratarte como mi asistente administrativa. El sueldo es 5 veces mayor de lo que ganas ahora en la limpieza. Tendrás todos los beneficios, seguro médico completo, vales de comida, horario flexible, y quiero que tu hija esté siempre cerca. Voy a montar un espacio aquí en mi despacho, con juguetes, libros, todo lo que necesite. Puede quedarse aquí mientras trabajas. Carmen lo miró incrédula. Aquello no podía estar pasando. Tenía que ser un sueño o una broma cruel. Señor, no lo entiendo. ¿Por qué haría usted eso? Rodrigo miró a Laura, que jugaba con la muñeca en el regazo de su madre, ajena a todo lo que se estaba discutiendo. Ayer, cuando sostuve a tu hija en mis brazos,
Sentí algo que no sentía desde hacía años. Sentí que todavía estaba vivo, que todavía era capaz de sentir algo más que dolor. Cuando cantó esa canción, fue como si Sofía me estuviera diciendo que todo está bien, que puedo seguir adelante, que puedo vivir de nuevo. No estoy intentando reemplazar a mi hija. Nunca podría hacer eso. Pero estar cerca de una niña otra vez, oír la risa de una niña, ver inocencia y vida, eso me ha traído de vuelta de un lugar muy oscuro donde llevaba años atrapado. Volvió a mirar a Carmen. Y tú fuiste la enfermera que cuidó de Sofía. Eso no es una coincidencia, no puede serlo. De todas las empresas de Madrid, viniste a trabajar exactamente aquí. De todas las empleadas, fuiste exactamente tú quien subió a esa sala ayer. Tu hija cantó exactamente esa canción. No creo en casualidades así. Creo que la vida está intentando decirnos algo. Carmen sacudió la cabeza, todavía procesando todo aquello. Señor Rodrigo, se lo agradezco mucho, de verdad, pero no puedo aceptar caridad. No puedo aceptar un trabajo solo porque usted se sienta mal por mí o porque quiera algo que le recuerde a la hija que perdió. Eso no sería justo ni para mí, ni para usted, y mucho menos para Laura. Rodrigo asintió, como si esperara exactamente esa respuesta. No es caridad. Necesito a alguien en quien pueda confiar. Alguien que entienda de organización, que sepa tratar con la gente, que sea responsable. Fuiste enfermera, así que sé que eres capaz de lidiar con la presión, con las emergencias, con la responsabilidad. Y quiero a alguien que me obligue a ser más humano de nuevo. Alguien que me recuerde que hay vida más allá de este despacho. Tu hija lo hace. Tú lo haces. Carmen se mordió el labio, dividida. Por un lado quería gritar que sí, aceptar inmediatamente esa oportunidad que cambiaría su vida y la de Laura por completo. Un seguro médico significaba poder llevar a su hija al pediatra cuando lo necesitara, no tener que esperar meses en el centro de salud. Un sueldo mayor significaba comida de verdad en la mesa, ropa nueva, quizás incluso poder salir de ese minúsculo piso en las afueras. Pero por otro lado, tenía miedo. Miedo de volverse dependiente, miedo de que aquello fuera solo un impulso pasajero del hombre y que en unas semanas cambiara de idea y ella lo perdiera todo. Si estuvieras en el lugar de Carmen, ¿habrías aceptado la propuesta de Rodrigo o habrías hecho otra cosa? Cuéntanoslo en los comentarios. Déjeme pensar, por favor. Necesito tiempo para procesar todo esto. Rodrigo asintió. Claro. Tómate el tiempo que necesites. Pero, por favor, mientras decides, acepta al menos quedarte en tu puesto actual con un sueldo mejor. Ya no necesitas tener 3 empleos. Quédate solo aquí, con una jornada reducida y un pago justo. Esto no es caridad. Es lo mínimo que puedo hacer por alguien que hizo tanto por mi familia. Carmen respiró hondo. Eso sí podía aceptarlo sin sentir que la estaban tratando como un proyecto de caridad. Está bien. Acepto eso. Y pensaré sobre el resto. Se quedaron en silencio unos segundos, hasta que Laura empezó a moverse en el regazo de Carmen inquieta. Rodrigo sonrió por primera vez, una sonrisa pequeña, pero real. ¿Os puedo enseñar el espacio que he montado? Aunque todavía no hayas decidido sobre la propuesta, pensé que sería bueno tener un lugar para ella mientras estéis aquí. Carmen asintió y siguió a Rodrigo a una sala anexa a su despacho. Cuando la puerta se abrió se quedó sin palabras. El espacio había sido completamente transformado. Había una alfombra de colores en el suelo, una estantería baja llena de libros infantiles, una caja con juguetes nuevos, una mesita con sillitas pequeñas, lápices de colores y papel, incluso un sillón cómodo en un rincón con cojines mullidos. Laura soltó la mano de su madre y corrió adentro, con los ojos brillantes. Cogió un osito de peluche de la caja de juguetes y lo abrazó fuerte, sonriendo por primera vez desde que habían llegado allí. ¿Cuándo ha hecho esto? Anoche. Mandé a mi asistente a comprarlo todo y montarlo. Quería que estuviera listo por si veníais hoy. Carmen lo miró y vio sinceridad en aquellos ojos grises. No lo estaba haciendo para sentirse bien consigo mismo. Lo estaba haciendo porque realmente le importaba, o al menos estaba intentando que le importara de nuevo.
Los días que siguieron fueron extraños y transformadores. Carmen aceptó el nuevo puesto, con mejor sueldo y menos horas de trabajo. Dejó los otros 2 empleos, algo que jamás imaginó que podría hacer. Empezó a llevar a Laura al despacho todos los días, y la niña se quedaba en la salita especial, jugando, dibujando, a veces echando una siesta en el sillón. Rodrigo también cambió. Poco a poco, fue dejando de ser aquel hombre frío e inaccesible que todos conocían. Empezó a hacer pausas durante el día para ver cómo estaba Laura. Compraba chocolates y los guardaba en un cajón para dárselos a la niña. Aprendió a hacer trenzas viendo vídeos en el móvil, solo para poder peinar a Laura cuando ella se lo pedía. Se reía de las cosas graciosas que decía la niña, y en el proceso se iba reconectando con su propia humanidad. Carmen observaba todo aquello con una mezcla de gratitud y cautela. Veía la forma cariñosa con que trataba a Laura. Veía a la niña apegarse cada vez más a aquel hombre que tenía una paciencia infinita con ella, que la escuchaba, que jugaba a las muñecas sin quejarse. Y tenía miedo de que Laura se apegara demasiado y luego sufriera cuando aquello terminara. Miedo de que ella misma estuviera empezando a sentir algo que no debería sentir por el hombre que era, técnicamente, su jefe. Las conversaciones entre ellos se fueron haciendo más profundas. En los descansos, cuando Laura dormía en la salita, Carmen y Rodrigo hablaban. Él le contaba sobre la vida que tenía antes, sobre los sueños que abandonó, sobre cómo renunció a todo cuando perdió a su familia. Ella le contaba sobre la lucha diaria por sobrevivir, sobre el padre de Laura que desapareció antes incluso de que la niña naciera, sobre la culpa que arrastraba por haber dejado la enfermería. Fue un viernes casi 2 semanas después de aquella primera conversación cuando Rodrigo le hizo una invitación inesperada. El sábado voy al parque. Hacía años que no iba, pero pensé que sería agradable. ¿Queréis venir tú y Laura? Carmen dudó. Salir con él fuera de la oficina era cruzar una línea que había intentado mantener, pero Laura lo había oído y ya estaba saltando de emoción, y Carmen no tuvo el valor de negarse. Está bien, iremos. El sábado amaneció soleado, y cuando Rodrigo apareció frente al piso de Carmen para recogerlas, casi no lo reconoció. Llevaba vaqueros, zapatillas y una camisa sencilla, nada de los trajes caros ni la postura rígida de la oficina. Parecía más joven, más ligero. Y cuando vio a Carmen, sonrió de una manera que hizo que el corazón de ella diera un vuelco. El paseo por el parque fue perfecto. Dieron de comer a los patos en el lago. Laura corrió por el césped riendo a carcajadas, compraron helados y se sentaron a la sombra de un árbol enorme. Rodrigo hizo fotos con el móvil, fotos que parecían de familia, que mostraban a 3 personas sonriendo juntas como si siempre se hubieran pertenecido. Por la tarde, cuando Laura finalmente se cansó y se durmió en el regazo de Carmen, Rodrigo se quedó mirándolas en silencio. Y entonces, con la voz baja para no despertar a la niña, habló. «Me siento culpable». Carmen lo miró. ¿Culpable de qué? Por estar sintiendo lo que estoy sintiendo, por miraros a ti y a Laura y sentir cosas que no sentía desde hacía años, por sonreír de nuevo, reír de nuevo, querer despertarme por la mañana de nuevo. Parece que estoy traicionando la memoria de Elena y de Sofía. Carmen tardó unos segundos en responder, escogiendo las palabras con cuidado. Amar de nuevo no es traicionar a quien se fue, es honrar la vida que aún existe. Tu esposa no querría que pasaras el resto de tu vida solo, sufriendo. Tu hija no querría que dejaras de sonreír. Ellas querrían que fueras feliz. Y ser feliz no significa olvidar. Significa continuar, llevándolas en el corazón, pero dejando espacio para cosas nuevas también. Rodrigo la miró con una intensidad que hizo temblar a Carmen, y entonces, lentamente, se inclinó y la besó. Fue un beso suave, cuidadoso, lleno de miedo y esperanza al mismo tiempo. Carmen cerró los ojos y permitió que aquel momento sucediera. Permitió que el miedo se diera paso a algo nuevo y aterrador y maravilloso. Cuando se separaron, Rodrigo apoyó su frente en la de ella y susurró:
No sé si estoy preparado para esto, pero quiero intentarlo. Carmen sonrió con lágrimas en los ojos. Yo también. Pero la realidad, como siempre sucede, no tardó en llamar a la puerta. Mantener una relación en secreto dentro de la empresa era difícil. Durante la jornada laboral mantenían la distancia profesional necesaria, pero fuera de allí empezaron a construir una cotidianidad sencilla. Cenas en casa de Carmen, domingos en el parque, viajes en coche, conversaciones en la cocina mientras Laura dibujaba. Rodrigo le ofreció varias veces pagarles un piso mejor, pero Carmen siempre se negaba con firmeza. No quiero convertirme en tu proyecto de rescate. No quiero que me salves. Quiero construir las cosas contigo codo con codo, pero sin perder mi dignidad en el proceso. Rodrigo lo entendía, aunque le resultara difícil no intentar resolverlo todo con dinero. Estaba acostumbrado a tener el control sobre todo, a poder comprar soluciones. Pero Carmen era diferente. Tenía orgullo, tenía fuerza, y no iba a renunciar a su propia identidad solo porque él tuviera los medios para facilitar las cosas. Fue un domingo por la noche, mientras ordenaba papeles antiguos en el despacho de la mansión vacía donde vivía, cuando Rodrigo encontró la foto de nuevo. La foto de la enfermera de espaldas, sosteniendo a Sofía en brazos. Miró aquella imagen durante un largo rato, y luego cogió el cuadernito de notas de Elena que estaba en la misma caja. Hojeó las páginas, leyendo las descripciones detalladas que su esposa hacía de cada día en el hospital, y entonces encontró la entrada que buscaba. 23 de abril. La enfermera que canta ha vuelto hoy. Pelo castaño recogido en un moño, ojos oscuros y amables, manos suaves. Sofía le ha pedido la nana, y ella ha cantado durante casi una hora, sosteniendo a mi niña como si fuera suya. Ha dicho que creó esa versión especial para Sofía que no se la canta así a nadie más. Es un ángel, este es nuestro ángel. Rodrigo cerró el cuaderno y volvió a mirar la foto. Ya no tenía dudas. La mujer de espaldas era Carmen. La enfermera que salvó los últimos días de su hija era la misma mujer de la que se estaba enamorando ahora. La coincidencia era imposible, abrumadora, aterradora. Al día siguiente, llevó la foto a la oficina, esperó a que Laura estuviera durmiendo en la salita y entonces llamó a Carmen. Le mostró la foto y vio cómo el rostro de Carmen palidecía al reconocer la escena. «Soy yo», Rodrigo asintió. «Lo sé. Mi esposa te fotografió sin que lo supieras. Escribió sobre ti en este cuaderno. No eras solo una enfermera más haciendo su trabajo. Fuiste alguien a quien le importó de verdad, que creó una nana especial solo para nuestra hija, que la sostuvo cuando las pesadillas eran demasiado fuertes». Carmen se secó las lágrimas que empezaban a caer. Me importaba de verdad. Me encariñé con Sofía de una manera que no debería haberme encariñado. Y cuando se fue, me rompí en pedazos, porque le había prometido que todo saldría bien. Le canté esa nana todas las noches diciéndole que el angelito la protegería, que se pondría buena. Y le mentí, no se puso buena. Rodrigo le cogió las manos. No mentiste. Le diste esperanza, le diste consuelo. Hiciste que los últimos días de mi hija fueran menos aterradores. Y eso importa mucho. Se quedaron allí, cogidos de la mano, unidos por una niña que se había ido pero que había plantado una semilla que ahora florecía en algo nuevo. Carmen miró la foto, a esa versión más joven de sí misma sosteniendo a una niñita rubia, y entendió que quizás todo aquello no era casualidad. Quizás era el destino. Quizás la vida estaba intentando hacer un ajuste, poniendo a las mismas personas en el camino, la una de la otra de nuevo, pero esta vez para sanar en lugar de sufrir. Y por primera vez desde que dejó el hospital, Carmen permitió que la culpa comenzara a disolverse, reemplazada por algo parecido a la paz. Los meses que siguieron fueron como vivir en dos mundos diferentes. Durante la jornada laboral, Carmen era la asistente eficiente y profesional, manteniendo siempre la distancia adecuada con su jefe. Rodrigo era el director general serio, centrado en los negocios, tomando decisiones que movían millones. Pero fuera de ese edificio de cristal,
Eran solo dos personas intentando reconstruir vidas que habían sido destrozadas de formas diferentes. Las visitas a casa de Carmen se convirtieron en rutina. Rodrigo aparecía los viernes por la noche con una pizza, o los sábados por la mañana con pan recién hecho de la panadería. Se sentaban en la pequeña mesa de la cocina, hablaban mientras Laura dibujaba en el suelo del salón, compartían historias y silencios. Él aprendió a apreciar aquel piso sencillo, tan diferente de la mansión vacía donde vivía. Allí había vida, había risas, había el desorden de los juguetes esparcidos. Allí había calor humano. Carmen, por su parte, fue permitiendo poco a poco que aquel hombre entrara no solo en su vida, sino también en el corazón de Laura. Y eso era lo que más la asustaba. La niña se había apegado a Rodrigo de una forma intensa. Lo llamaba por su nombre con esa voz dulce, corría a abrazarlo cuando llegaba, le pedía que le leyera cuentos antes de dormir, guardaba dibujos especiales para enseñárselos. Laura nunca había tenido una figura paterna, y ahora tenía a alguien que llenaba ese espacio vacío con una dedicación que conmovía a Carmen hasta las lágrimas. Pero el miedo siempre estaba allí, susurrándole al oído tarde por la noche. ¿Y si aquello se acababa? ¿Y si Rodrigo se daba cuenta de que solo estaba intentando llenar el vacío dejado por la hija que perdió? ¿Y si se cansaba de ellas? ¿Cómo le explicaría a Laura que el hombre que llamaba padre no era realmente su padre y que quizás se iría un día? Fue un jueves por la noche, después de acostar a Laura, cuando Carmen finalmente verbalizó esos miedos. Rodrigo se había quedado a cenar, como venía haciendo cada vez con más frecuencia, y los dos estaban sentados en el pequeño sofá del salón, tomando un té. «Tengo miedo de lo que estamos construyendo». Rodrigo la miró preocupado. «¿Miedo por qué?» «Porque Laura se está apegando demasiado a ti, porque yo me estoy apegando demasiado a ti. ¿Y si un día te despiertas y te das cuenta de que todo esto ha sido solo tú intentando llenar el espacio de Sofía? ¿Y si te das cuenta de que ya no quieres esto y te vas? ¿Cómo le voy a explicar a una niña de 5 años que ha perdido a otro padre?» Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, cargadas de un dolor antiguo, de una cicatriz que nunca había sanado del todo. El padre de Laura se había marchado antes incluso de que la niña naciera, desaparecido sin dejar rastro, y Carmen se juró a sí misma que protegería a su hija de más abandonos. Pero ahora estaba fallando en esa promesa, dejando que Laura se apegara a alguien que quizás no se quedaría. Rodrigo se quedó en silencio durante un largo rato. Cuando finalmente habló, su voz salió firme, sin vacilación. «Entiendo tu miedo. Lo entiendo porque ya has pasado por esto, porque ya has visto a gente importante marcharse. Pero necesito que entiendas una cosa. Lo que siento por ti y por Laura no es confusión, no es sustitución, no es una ilusión pasajera. Pasé años muerto por dentro, viviendo en piloto automático, sin sentir nada. Y vosotras dos me habéis devuelto a la vida. Sí, la nana de Laura me recordó a Sofía. Sí, sostenerla aquel primer día me hizo sentir cosas que no sentía desde que perdí a mi hija. Pero lo que vino después no tiene nada que ver con sustituir a nadie. Tiene que ver con conoceros, con enamorarme de quién eres, de la fuerza que tienes, de la forma en que crías a tu hija sola y no te rindes. Tiene que ver con amar a Laura por su forma única de ser, por su sensibilidad, por su risa, por los abrazos que me da. Le cogió la mano a Carmen entre las suyas. «No me voy a ir. No soy el padre de Laura, lo sé, pero quiero ser parte de su vida. Quiero ser parte de tu vida. Y si me dejas, quiero hacerlo de la manera correcta. No como jefe y empleada que se ven a escondidas, sino como una pareja de verdad, construyendo un futuro juntos». Carmen sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Quería creer. Dios, ¿cómo quería creer? Pero el miedo era algo terco, arraigado demasiado profundo. «Necesito tiempo. Necesito estar segura de que tú estás seguro». Rodrigo le besó la frente, suavemente. «Tengo toda la vida para demostrarte que estoy seguro, pero el tiempo, como sucede en la vida real,
no siempre coopera con los planes de la gente. 2 semanas después de esa conversación, una bomba explotó. La noticia de la relación entre el director general de la empresa y una ex empleada de la limpieza se extendió por los pasillos como la pólvora. Nadie sabía a ciencia cierta cómo se había filtrado la información, pero de repente todos lo sabían, y las opiniones eran violentas. Algunos ejecutivos comentaban en voz baja que Carmen era una interesada, que lo había planeado todo para conseguir un puesto mejor. Otros decían que Rodrigo estaba teniendo una crisis de los 40, que pronto se cansaría de ese juego y volvería a la normalidad. También había quien apoyaba a la pareja, pero esas voces eran minoría. La mayoría de la gente veía con desconfianza una relación que cruzaba tantas barreras de clase social. Carmen sentía el peso de las miradas y los susurros todos los días, mantenía la cabeza alta, hacía su trabajo con excelencia, pero por dentro se estaba desmoronando. No era solo por el juicio de los demás, era porque esos comentarios maliciosos tocaban exactamente sus peores miedos. ¿Y si tenían razón? ¿Y si ella realmente era solo una ilusión pasajera para Rodrigo? La situación empeoró cuando doña Cecilia, la madre de Rodrigo, apareció sin avisar. Era una mujer de casi 70 años, alta, elegante, con el pelo blanco impecablemente peinado y ropa cara. Había vivido en el extranjero los últimos años, desde la muerte de su nuera y su nieta, incapaz de quedarse en el país que guardaba tantos recuerdos dolorosos. Pero los comentarios sobre su hijo y su nueva novia llegaron hasta ella, y Cecilia decidió que tenía que intervenir personalmente. Carmen nunca olvidará el día que conoció a la madre de Rodrigo. Fue un viernes por la tarde, y Cecilia entró en el despacho de Rodrigo sin llamar, encontrando a Carmen organizando documentos mientras Laura jugaba en la salita de al lado. La mirada que la mujer le lanzó a Carmen fue gélida, evaluadora, cargada de juicio. «Usted debe de ser Carmen». La voz era educada, pero había una frialdad detrás de las palabras que hizo que Carmen se sintiera minúscula. «Sí, señora, es un placer conocerla». Cecilia no respondió al saludo, simplemente miró a su alrededor, fijándose en la salita de juguetes, en los dibujos de Laura pegados en la pared, en el desorden organizado que se había apoderado de aquel despacho antes tan formal. «¿Está mi hijo?» «Está en una reunión, pero debería volver en unos minutos». Cecilia se sentó en una de las sillas sin ser invitada y continuó observando a Carmen con esa mirada penetrante. Fue Laura quien rompió el incómodo silencio. La niña salió de la salita, vio a la señora desconocida y se escondió detrás de la pierna de Carmen, espiando con curiosidad. «¿Y esa es su hija?» No era una pregunta, era una afirmación. Carmen puso una mano protectora en el hombro de Laura. «Sí, esta es Laura». Cecilia estudió a la niña durante unos segundos y luego desvió la mirada como si aquello le doliera demasiado. En ese momento, Rodrigo entró en el despacho y se quedó helado al ver a su madre allí. «Mamá, no sabía que venías». Cecilia se levantó y madre e hijo se abrazaron, pero fue un abrazo formal, distante. Rodrigo miró a Carmen, y ella entendió el mensaje silencioso. Cogió a Laura de la mano y salió del despacho, dejándolos a solas, pero no se fue lo suficientemente lejos como para no oír cuando Cecilia alzó la voz. «¿Qué crees que estás haciendo, Rodrigo? ¿Liado con una empleada? ¿Con una mujer que apenas tiene estudios, que tiene una hija de otro hombre? ¿Esto es desesperación? ¿Es soledad? ¿O es que realmente has perdido el juicio?» Carmen no quiso oír el resto. Cogió a Laura, sus cosas, y salió del edificio. Se fue a casa con el corazón encogido, las palabras de Cecilia resonando en su cabeza. Una mujer que apenas tiene estudios, una mujer con una hija de otro hombre. Como si ella fuera menos por eso, como si no fuera digna. Rodrigo apareció en su casa horas después, visiblemente afectado. Carmen lo dejó entrar, pero había una distancia entre ellos que no existía antes. «No tenía derecho a decir eso de ti». Pero lo dijo, y sabes que mucha gente piensa lo mismo, que soy una interesada,
que me estoy aprovechando de ti, que no soy lo suficientemente buena. Rodrigo intentó acercarse, pero Carmen dio un paso atrás. No puedo vivir así, siendo juzgada todo el tiempo, siendo vista como alguien que se ha vendido. Y no puedo exponer a Laura a esto. Ya sufre demasiado por no tener un padre. No quiero que crezca oyendo que su madre es una aprovechada. Entonces, ¿qué quieres? ¿Que lo dejemos? ¿Que finja que no significas nada para mí? Carmen se secó las lágrimas que caían. No sé lo que quiero. Solo sé que esto duele demasiado. Rodrigo se quedó en silencio, y entonces hizo algo que Carmen no esperaba. Se arrodilló frente a ella. No me importa lo que piense mi madre. No me importa lo que piensen los ejecutivos. No me importa lo que piense nadie. Lo único que me importa sois tú y Laura. Y si me das una oportunidad, le demostraré a todo el mundo que esto es real, que te quiero, que quiero a tu hija, que quiero construir una familia con vosotras. Carmen lo miró arrodillado allí en el pequeño salón de su piso y vio una sinceridad absoluta en sus ojos. ¿Cómo lo vas a demostrar? Cásate conmigo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Carmen creyó haber oído mal. ¿Qué? Cásate conmigo, no dentro de un año, no. Cuando todo sea perfecto. Cásate conmigo ahora, delante de todo el mundo. Demuéstrales que esto no es una broma, que no es una fase, que es para siempre. Carmen sacudió la cabeza, incrédula. Estás loco. Apenas me conoces desde hace unos meses. Te conocí hace años cuando cuidaste de mi hija. Te conocí de verdad cuando subiste a esa sala con Laura en brazos, muerta de miedo, pero haciendo lo que tenías que hacer para no perder el trabajo. Te conozco lo suficiente para saber que eres la mujer más fuerte, más valiente, más increíble que he conocido jamás. Y quiero pasar el resto de mi vida conociéndote aún más. Las lágrimas caían libremente por el rostro de Carmen ahora. Una parte de ella quería gritar que sí, quería lanzarse a sus brazos y olvidarse de todos los miedos. Pero la parte racional, la parte que había sido herida tantas veces, todavía dudaba. ¿Y si te arrepientes? ¿Y si dentro de unos meses te das cuenta de que era solo gratitud, solo añoranza de la familia que perdiste? Rodrigo se levantó y le sujetó el rostro entre las manos. Ya he perdido demasiado tiempo viviendo en el pasado. Ya he malgastado suficientes años castigándome por cosas que no pude controlar. No quiero seguir viviendo así. Quiero vivir de verdad, y quiero vivir contigo. Así que respóndeme, Carmen. ¿Quieres casarte conmigo? Carmen lo miró, a ese hombre que había aparecido en su vida de una forma tan improbable, tan imposible, y entonces miró a Laura, que había salido de la habitación y los observaba con ojos enormes y curiosos. La niña se acercó a ellos y cogió la mano de Rodrigo y la mano de Carmen, juntándolas. «Rodrigo va a vivir con nosotras, mamá». Carmen miró a su hija, vio la esperanza en aquellos ojitos castaños y entendió que ya no estaba decidiendo solo por ella misma. Estaba decidiendo por una niña que merecía tener una familia, que merecía ver a su madre feliz, que merecía creer en los finales felices. Respiró hondo y dijo la palabra más aterradora y más hermosa que había dicho en su vida. «Sí, me caso contigo». Rodrigo la atrajo hacia un fuerte abrazo y Laura abrazó las piernas de ambos, riendo. Y en ese momento, en ese pequeño salón de un piso en las afueras de Madrid, 3 personas rotas por la vida de formas diferentes se convirtieron en una familia. Pero casarse era solo el principio. Todavía tenía que enfrentarse a la desaprobación de Cecilia, a los juicios de la sociedad, a sus propias inseguridades, que no desaparecían solo porque hubieran tomado una decisión valiente. Y Carmen sabía que los días difíciles aún estaban por venir. Lo que no sabía era que la mayor revelación, la que lo cambiaría todo de nuevo, aún estaba guardada, esperando el momento adecuado para salir a la luz. Porque el pasado nunca queda enterrado para siempre, y a veces la vida insiste en cerrar círculos, conectando puntos que parecían estar separados para siempre. A la mañana siguiente de la petición de matrimonio, Rodrigo se despertó con una idea. No iba a celebrar una boda tradicional,
en un lujoso salón de banquetes. No iba a exhibir riqueza ni a intentar impresionar a nadie. Iba a hacer algo que tuviera un significado real. Llamó a los directores del Hospital Santa Cecilia, donde Sofía había pasado sus últimos días, y propuso una donación significativa para reformar el ala de pediatría. A cambio, pidió permiso para celebrar una pequeña ceremonia en los jardines del hospital. Quería casarse en el lugar donde todo había comenzado, donde Carmen había cuidado de Sofía, donde el dolor había sido tan grande, pero donde también había habido amor y cuidado. Cuando le contó la idea a Carmen, ella se quedó en silencio durante un largo rato. Volver a ese hospital era algo que había evitado durante años, pero entendió el simbolismo, entendió que Rodrigo estaba intentando transformar un lugar de dolor en un lugar de reinicio, y aceptó. La noticia de la boda se extendió rápidamente. Cecilia intentó convencer a su hijo de que desistiera, argumentando que era precipitado, que estaba confundiendo gratitud con amor. Pero cuando vio que Rodrigo no iba a cambiar de idea, simplemente dijo que no asistiría a la ceremonia. Rodrigo aceptó la decisión de su madre con tristeza, pero no se echó atrás. Los preparativos fueron sencillos. Carmen no quería ostentación, no quería sentirse como una intrusa en un mundo que no era el suyo. Eligió un vestido blanco sencillo, comprado en una tienda del barrio. Laura llevaría un vestidito rosa y sería la niña de las flores. Invitarían solo a unas pocas personas cercanas. Doña Rosa, la vecina que cuidaba de Laura, algunas compañeras del antiguo equipo de limpieza que se habían convertido en amigas y unos pocos empleados de la empresa que genuinamente apoyaban a la pareja. Fue 2 días antes de la boda cuando sucedió algo inesperado. Cecilia apareció de nuevo en el despacho de Rodrigo, pero esta vez con una expresión diferente. Ya no había la frialdad de antes, había algo que parecía casi vulnerabilidad. «Necesito hablar con Carmen, a solas». Rodrigo dudó, pero Carmen aceptó. Las 2 mujeres se sentaron en la salita donde Laura solía jugar, ahora vacía porque la niña había ido a pasar el día con Doña Rosa. Cecilia comenzó lentamente, escogiendo las palabras, con cuidado. «He venido a disculparme, por lo que dije, por la forma en que te traté. No fue justo». Carmen no esperaba aquello. Se quedó en silencio, esperando. La señora mayor continuó. «Cuando mi hijo me dijo que estaba con alguien, mi primer instinto fue protegerlo. Sufrió tanto con la pérdida de Elena y Sofía. Pasé años viendo a mi hijo consumirse, convirtiéndose en una sombra de lo que era antes. Y cuando supe que se estaba involucrando de nuevo, tuve miedo de que se hiciera aún más daño. Así que fui dura contigo porque pensé que eras una oportunista, alguien que se estaba aprovechando de su vulnerabilidad». Hizo una pausa con los ojos llorosos. «Pero anoche, mientras miraba fotos antiguas, encontré algo. La foto que Elena había hecho en el hospital. La foto de la enfermera sosteniendo a Sofía». Carmen sintió que el corazón se le aceleraba. Cecilia sacó una foto del bolsillo de su bolso y se la entregó a Carmen. Era la misma foto que Rodrigo le había mostrado, pero vista desde otro ángulo, también tomada por su madre en aquella época. «Yo estaba allí ese día. Me quedé en la puerta de la habitación porque no tenía fuerzas para entrar para ver a mi nieta de esa manera. Pero te oí cantar. Oí la voz suave, la nana que creaste. Y vi a través del cristal cómo sostenías a Sofía, meciéndola como si fuera tu propia hija. Vi el amor y el cuidado que tenías. Y recuerdo haber pensado que daba gracias a Dios por haber enviado a ese ángel para cuidar de mi nieta cuando yo no podía». Las lágrimas caían libremente por el rostro de la mujer ahora. «Tú fuiste la enfermera que se quedó con Sofía hasta el final. Fuiste quien le cantó en su última noche. Fuiste quien le sostuvo la mano cuando nosotros no estábamos allí. Y nunca te di las gracias. Nunca supe tu nombre. Nunca vi tu rostro bien. Pero estabas allí, en los peores momentos, dándole dignidad y amor a mi nieta». Carmen también lloraba ahora, todas las emociones reprimidas de años volviendo a la superficie. Cecilia cogió las manos de Carmen entre las suyas. Estaba equivocada,
no eres una oportunista. Eres la mujer que salvó los últimos días de mi nieta. Eres la mujer que está devolviendo a mi hijo a la vida. Eres exactamente quien él necesita. Y te pido perdón por haber sido tan ciega. Las dos mujeres se abrazaron, llorando, liberando años de dolor y culpa y añoranza. Cuando finalmente se separaron, Cecilia se secó el rostro y sonrió por primera vez. Iré a la boda, si me dejas. Y me gustaría conocer mejor a Laura. Puede que no sea mi nieta de sangre, pero será mi nieta de corazón. Carmen sonrió a través de las lágrimas. Claro que puede. A Laura le encantaría tener una abuela. Y así, otra pieza encajó. La familia que se estaba formando ganó un miembro más, y el ciclo de dolor comenzó a dar paso a un ciclo de sanación. El día de la boda amaneció con un cielo azul claro, sin nubes, como si hasta el tiempo estuviera conspirando para que todo fuera perfecto. Carmen se despertó temprano en el piso, con Laura durmiendo a su lado por última vez en esa cama estrecha. Después de hoy, se irían a vivir a casa de Rodrigo. Él había insistido, y esta vez Carmen aceptó, pero con la condición de que reformaran algunas habitaciones juntos, para que ella sintiera que esa casa también era suya. No solo un lugar donde estaba siendo acogida. Doña Rosa llegó temprano para ayudar a Carmen a arreglarse. La vecina, que se había convertido en una verdadera amiga a lo largo de esos meses, tenía los ojos llorosos mientras ajustaba el sencillo vestido blanco en el cuerpo de Carmen. «Te mereces esto, hija mía, te mereces toda la felicidad del mundo». Carmen se miró en el pequeño espejo de la habitación y casi no reconoció a la mujer que veía reflejada. El vestido era sencillo, pero bonito. El pelo estaba suelto, cayendo en suaves ondas sobre sus hombros. Había un brillo en sus ojos que no existía antes, una esperanza que había pensado que había perdido para siempre. Laura entró corriendo en la habitación con el vestidito rosa girando a su alrededor. La niña llevaba una diadema de flores blancas en la cabeza y sostenía una cestita con pétalos de rosa. «Mamá, ¿estoy guapa?» Carmen se arrodilló frente a su hija y le arregló un mechón de pelo que se había escapado. «Eres lo más bonito que he visto en mi vida. Y mamá también está guapa. A Rodrigo le va a gustar mucho». Carmen sonrió. Laura había empezado a llamar a Rodrigo, solo por su nombre, pero en las últimas semanas le había preguntado varias veces si podía llamarlo papá. Rodrigo había hablado con ella. Le había explicado que le encantaría que lo llamara así, pero que la decisión era suya, que no tenía que tener prisa. La niña todavía estaba decidiendo, pero Carmen veía en los ojitos de su hija que la respuesta estaba cada vez más cerca de ser un sí. El Hospital Santa Cecilia estaba en la zona sur de la ciudad. Cuando Carmen llegó, acompañada de Laura y doña Rosa, se quedó impresionada con lo que vio. Los jardines del hospital, que antes eran solo un espacio verde sin gracia, habían sido transformados. Había sillas blancas alineadas formando un pequeño pasillo, flores sencillas pero bonitas decorando cada extremo de las filas, y al fondo, bajo una pérgola de madera clara entrelazada con follaje, estaba Rodrigo. Vestía un traje gris claro, sin corbata, con una camisa blanca debajo. Cuando vio a Carmen bajar del coche, la sonrisa que apareció en su rostro fue tan genuina, tan llena de amor, que ella sintió que las piernas le flaqueaban. Al lado de Rodrigo estaba Cecilia, elegante con un vestido de color melocotón, y por primera vez desde que Carmen la conoció, la mujer mayor sonreía de verdad. La ceremonia sería oficiada por un celebrante que Rodrigo había elegido, un hombre sencillo y cálido que había trabajado como voluntario en el hospital durante años. Los invitados eran pocos, pero cada persona allí presente significaba algo. Estaban algunas enfermeras del ala de pediatría que todavía recordaban a Carmen y que se habían emocionado al saber que volvía para casarse. Estaban algunos empleados de la empresa, incluida Sonia, la supervisora que le había dado la primera oportunidad a Carmen aquel día de lluvia, y estaban doña Rosa y algunos vecinos del edificio donde vivía Carmen. Pero el momento más especial fue cuando Carmen vio, al lado de las sillas, un caballete con una foto enmarcada,
Era la foto de Sofía, la niñita de pelo rubio y ojos azules, sonriendo. Debajo de la foto, un sencillo arreglo de flores blancas y una plaquita que decía, «En memoria de quien nos unió». Carmen tuvo que detenerse un momento para controlar la emoción. Rodrigo no estaba intentando olvidar a Sofía. Estaba honrando su memoria, trayéndola para que formara parte de ese momento. Y eso lo significaba todo. La música empezó a sonar, una suave versión instrumental de una conocida canción española. Laura comenzó a caminar por el pasillo, lanzando pétalos de rosa, y el público suspiró al ver a la niñita tan concentrada en hacerlo todo bien. Cuando llegó cerca de Rodrigo, él se agachó y le dio un beso en la frente, susurrando algo que hizo que Laura sonriera enormemente y corriera a sentarse al lado de Cecilia. Y entonces fue el turno de Carmen. Caminó sola por el pasillo, sin nadie que la entregara porque no tenía padre vivo ni hermanos. Pero no se sintió sola. Sintió que estaba caminando hacia el futuro, hacia el reinicio, hacia todo lo que había creído que nunca tendría derecho. Cuando llegó cerca de Rodrigo y él le tendió la mano, Carmen vio lágrimas en sus ojos, y no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de gratitud, de alivio, de pura felicidad. El celebrante comenzó a hablar, sus palabras sencillas pero cargadas de significado. Habló de segundas oportunidades, de cómo la vida a veces nos quita a seres queridos, pero también nos trae a personas nuevas. Habló del coraje de empezar de nuevo, de aceptar que el pasado forma parte de quienes somos, pero no define en quienes podemos convertirnos. Y entonces llegó la hora de los votos. Rodrigo fue el primero. Cogió las manos de Carmen entre las suyas y comenzó a hablar, con la voz entrecortada pero firme. Carmen, pasé años pensando que mi vida se había acabado. Cuando perdí a Sofía y a Elena, renuncié a todo. Renuncié a sentir, a vivir, a creer que todavía había algo bueno en el mundo. Me convertí en una cáscara vacía, simplemente existiendo, cumpliendo obligaciones, pero sin estar realmente vivo. Y entonces, un martes por la mañana, una niña pequeña me agarró la corbata y se negó a soltarme, y cantó una canción que creí que nunca más oiría, y me obligó a sentir de nuevo, aunque doliera, aunque fuera aterrador. Miró a Laura, que estaba sentada en primera fila, prestando atención a cada palabra. Laura, tú me enseñaste que todavía soy capaz de cuidar de alguien, que todavía puedo hacer sonreír a alguien, que todavía tengo amor para dar. Y tu madre me enseñó que es posible amar de nuevo sin traicionar a quien ya se fue. Que tener esperanza no es debilidad, es coraje. Que empezar de nuevo no significa olvidar. Significa honrar todo lo que vivimos antes, pero elegir seguir viviendo. Volvió a mirar a Carmen, con las lágrimas cayendo libremente ahora. Prometo amarte todos los días, incluso en los días difíciles. Prometo amar a Laura como si fuera mi hija, porque en mi corazón ya lo es. Prometo honrar la memoria de quienes se fueron, pero vivir plenamente el presente que tenemos. Prometo ser el hombre que os merecéis, y luchar todos los días para ser digno del amor que me dais. No había un ojo seco entre los asistentes. Cecilia lloraba discretamente, secándose las lágrimas con un pañuelo de encaje. Doña Rosa sollozaba abiertamente. Incluso Sonia, siempre tan dura, tenía los ojos rojos. Entonces fue el turno de Carmen. Respiró hondo, intentando controlar la emoción, y comenzó. Rodrigo, pasé años sintiéndome culpable. Culpable por no haber podido salvar a Sofía. Culpable por haber abandonado la enfermería. Culpable por criar a mi hija sola, sin poder darle todo lo que creía que se merecía. Cargaba con tanta culpa que olvidé cómo era vivir sin ese peso. Tenía 3 trabajos, dormía pocas horas, y me convencí de que esa era la vida que me merecía. Una vida pequeña, difícil, sin esperanza de que las cosas mejoraran. Le apretó las manos. Y entonces, en un día de desesperación, cuando no tenía otra opción, llevé a mi hija al trabajo a escondidas. Y apareciste tú, el hombre frío al que todos temían,
y mi hija, que tenía pavor a los extraños, fue a tus brazos y cantó esa nana. Y todo cambió. Me demostraste que no había fallado con Sofía. Me demostraste que el amor que le di importó, que marcó la diferencia. Me liberaste de una culpa que me estaba matando poco a poco. Las lágrimas caían por el rostro de Carmen, pero sonreía. Prometo creer que merezco ser feliz. Prometo dejar que ames a Laura, porque ella merece tener un padre que se preocupe de verdad. Prometo construir una familia contigo, honrando siempre la memoria de la familia que perdiste. Y prometo todos los días elegir el coraje en lugar del miedo. Elegir creer en nosotros, incluso cuando sea difícil. El celebrante pidió los anillos, que Laura trajo en un pequeño cojín, muy orgullosa. Rodrigo puso el anillo en el dedo de Carmen con manos temblorosas, y ella hizo lo mismo con él. Y entonces, antes de que el celebrante pudiera declarar oficialmente a la pareja como marido y mujer, sucedió algo inesperado. Laura se levantó de la silla y corrió hacia ellos. Se agarró a las piernas de Rodrigo y miró hacia arriba, con esos enormes ojos castaños llenos de emoción. «¿Ahora puedo llamarte papá?» El silencio que siguió fue absoluto. Rodrigo miró a la niña, luego a Carmen, que asintió con la cabeza, sonriendo a través de las lágrimas. Se arrodilló frente a Laura y la atrajo hacia un fuerte abrazo. «Puedes, mi amor, puedes llamarme papá siempre que quieras». Laura le abrazó el cuello con fuerza. «Entonces te quiero, papá». Rodrigo no pudo contenerse más. Sollozó abiertamente, abrazado a esa niñita que no era de su sangre, pero que había conquistado su corazón por completo. Carmen se unió al abrazo, y los tres se quedaron allí, en medio del jardín del hospital, abrazados, llorando y sonriendo al mismo tiempo. Cuando finalmente se separaron, el celebrante, también con los ojos húmedos, terminó la ceremonia. «Os declaro marido y mujer. Puede besar a la novia». El beso fue suave, delicado, lleno de promesas. Y cuando se separaron, el pequeño público estalló en aplausos. Laura saltaba de alegría. Cecilia se levantó para abrazar a los tres. Doña Rosa corría para darles la enhorabuena. Era una celebración pequeña, sencilla, pero cargada de un profundo significado. Después de la ceremonia, hubo una pequeña celebración en el comedor del hospital que la administración había cedido. No era nada lujoso, pero había comida deliciosa, música suave y mucha conversación. Carmen pasó por cada invitado, agradeciendo su presencia, escuchando historias, recibiendo abrazos. Fue durante la fiesta cuando Cecilia se acercó con una caja en las manos, pidió la atención de todos y comenzó a hablar. Quería hacer un agradecimiento público. «Carmen, cuidaste de mi nieta cuando yo no tuve fuerzas para hacerlo. Le diste dignidad y amor en sus últimos días. Y ahora estás devolviendo a mi hijo a la vida y dándome una nueva nieta a la que amar. Nunca podré devolverte lo que hiciste, pero quiero darte algo que pertenecía a Elena, mi nuera». Abrió la caja y sacó un delicado collar con un colgante en forma de corazón. Elena lo llevaba todos los días, y a ella le gustaría que lo tuvieras tú. Carmen se quedó sin palabras. Recibir algo tan personal, tan lleno de memoria, era un honor que no esperaba. Cecilia le puso el collar en el cuello y las dos se abrazaron largamente. Rodrigo se acercó y le susurró al oído a Carmen. «¿Damos un paseo? Hay un lugar que quiero enseñarte». Dejaron a Laura jugando con los otros niños presentes, bajo la atenta mirada de doña Rosa y Cecilia, y caminaron por los pasillos del hospital. Carmen se tensó al darse cuenta de que se dirigían al ala de pediatría. No había vuelto allí en años. Rodrigo le cogió la mano, dándole fuerza. Llegaron frente a una puerta específica, la habitación donde había estado Sofía. Pero ahora había una placa nueva en la puerta. Sala de recreo Sofía Elena Almeida. Rodrigo abrió la puerta y Carmen vio un espacio completamente reformado, lleno de juguetes, libros, juegos, colores alegres. Un lugar donde los niños ingresados podían jugar y olvidar por unos momentos que estaban enfermos. «Hice la donación para construir esto.
Quería que el lugar donde sufrió mi hija se transformara en un lugar donde otros niños pudieran ser felices. Y quería que lo vieras, porque fuiste tú quien me enseñó que el dolor puede transformarse en algo hermoso si tenemos el coraje de intentarlo. Carmen miró alrededor de esa sala llena de vida y entendió que el ciclo finalmente se había completado. El lugar donde se había destrozado de culpa era ahora un lugar de esperanza. La nana que había creado para una niña que se fue, ahora era cantada por su hija, trayendo alegría en lugar de tristeza. Volvieron a la fiesta de la mano y pasaron el resto de la tarde celebrando con las personas que amaban. Cuando cayó la noche y llegó la hora de irse, Laura estaba agotada, durmiendo en el regazo de Rodrigo. Carmen miró esa escena, el hombre que ahora era su marido llevando a su hija con tanto cuidado, y sintió una gratitud tan grande que casi dolía. Fueron a la casa que ahora era suya. La mansión que antes era fría y vacía, ahora tenía vida. Rodrigo acostó a Laura en la cama de la habitación que había preparado especialmente para ella, una habitación llena de colores suaves, peluches y una estantería con libros. Carmen arropó a su hija y le dio un beso en la frente. «Buenas noches, mi amor. Hoy ha sido un día especial, ¿verdad?». Laura murmuró algo en sueños, todavía agarrando la vieja muñeca que la acompañaba desde siempre. Carmen y Rodrigo fueron a su habitación, agotados pero felices. Se tumbaron en la enorme cama, abrazados, en silencio durante un largo rato. Fue Rodrigo quien rompió el silencio. «Gracias». Carmen lo miró, confundida. «¿Por qué?». «Por darme una segunda oportunidad de ser feliz, por confiarme a tu hija, por creer que esto era real, incluso cuando todo el mundo dudaba». Carmen le besó la mejilla suavemente. «Gracias a ti, por enseñarme que no tenía que cargar con la culpa para siempre, por amar a Laura como se merece ser amada, por enseñarme que empezar de nuevo no es olvidar, es seguir viviendo». Se durmieron abrazados por primera vez sin miedo al mañana. Los meses que siguieron fueron de adaptación. Laura se acostumbró a la casa nueva, a la habitación grande, a la presencia constante de Rodrigo, a quien ahora llamaba papá sin dudar. Carmen volvió a estudiar, comenzó un curso para retomar su carrera de enfermería, esta vez sin cargar con el peso de la culpa. Rodrigo empezó a trabajar menos horas, delegó más responsabilidades, eligió estar presente en lugar de esconderse en el trabajo. Cecilia se convirtió en una presencia constante en sus vidas, una abuela amorosa que llevaba a Laura de paseo, que contaba historias de la nieta, que se fue sin tristeza, sino con amor. La casa que antes era un mausoleo de recuerdos dolorosos, se transformó en un hogar lleno de risas, conversaciones en la mesa, dibujos en la nevera, pequeñas peleas sobre qué película ver. Un año después de la boda, Carmen volvió a trabajar como enfermera voluntaria en el ala de pediatría del Hospital Santa Cecilia. El primer día estaba nerviosa, con miedo de que el dolor volviera. Pero cuando entró en ese pasillo familiar y una niñita ingresada le pidió que cantara algo, Carmen respiró hondo y cantó la nana. La misma nana que había creado para Sofía, que le había enseñado a Laura, que se había convertido en el símbolo de todo lo que había vivido, y cantando, entendió que finalmente se había curado, que podía estar allí sin culpa, sin miedo, simplemente haciendo lo que siempre supo hacer mejor: cuidar. Rodrigo seguía el crecimiento de Laura con una dedicación que conmovía a Carmen todos los días. Iba a las reuniones del colegio, ayudaba con los deberes, asistía a todas las actuaciones y, cuando Laura cumplió 7 años, la sorprendió con una petición. «Laura, me gustaría adoptarte oficialmente, para que seas mi hija no solo de corazón, sino también sobre el papel. ¿Me dejas hacerlo?». Laura miró a Carmen, que asintió animándola. La niña se lanzó a los brazos de Rodrigo y respondió con esa sinceridad propia de los niños: «Ya eres mi papá de verdad. Pero si el papel te hace feliz, entonces vale». El proceso de adopción fue rápido, facilitado por las circunstancias. Y el día que salió el certificado oficial, Rodrigo lloró como había llorado en la boda. Laura, ahora, tenía legalmente un padre,
y él tenía legalmente una hija. En el jardín de la casa, Rodrigo mandó poner una placa sencilla, al lado de las flores que él y Carmen cuidaban juntos. La placa decía: en memoria de Sofía y Elena, que nos enseñaron que el amor continúa, incluso cuando las personas se van. Y todas las noches antes de dormir, Laura pedía a la nana. Carmen cantaba, Rodrigo a veces cantaba con ella, y la niñita dormía tranquila, sabiendo que estaba segura, amada, protegida. Carmen, mirando el cielo estrellado a través de la ventana de la habitación de Laura, una de esas noches, susurró un agradecimiento silencioso. Agradeció a Sofía por haber sido la conexión que lo unió todo. Agradeció a la vida por haber puesto a las personas adecuadas en su camino en el momento adecuado. Se agradeció a sí misma por haber tenido el coraje de creer, de confiar, de empezar de nuevo. Y agradeció al amor, que insiste en florecer incluso en los lugares más improbables, incluso después de los mayores dolores, incluso cuando creemos que ya no queda nada. Porque a veces la vida pone a las mismas personas en nuestro camino 2 veces. Primero, para plantar una semilla de bondad en los momentos más difíciles. Después, para cosechar un amor que siempre estuvo destinado a florecer, transformando la tragedia en esperanza, la culpa en redención y la soledad en familia. Aquella noche, los 3 durmieron tranquilos. Una madre que había encontrado la paz, un padre que había vuelto a vivir, y una niña que finalmente tenía una familia completa. Unidos no por casualidad, sino por una nana que atravesó el tiempo y el espacio para recordarles a todos que el amor verdadero nunca muere, solo se transforma y encuentra nuevos caminos para seguir existiendo. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Carmen, Rodrigo y Laura haya tocado vuestro corazón. Si os habéis emocionado con este viaje de dolor, perdón y reinicio, haced clic en el botón de me gusta, suscribíos al canal y contadnos en los comentarios qué es lo que más os ha marcado de esta historia. Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana y nos recuerdan que siempre es posible empezar de nuevo, sin importar cuántas veces la vida nos derribe. Os esperamos en el próximo episodio, con otra historia que removerá vuestras emociones y os hará creer que los milagros ocurren cuando menos lo esperamos.